Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a la exposición de hoy, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión hoy. Su nombre es Carolina Méndez, es psicóloga, tiene un magíster en psicología educacional, también es diplomada en apego y aprendizaje socioemocional, trauma complejo y modelo AMAR. Cuenta con 10 años de experiencia en el trabajo con primeras infancias, realizando intervenciones y asesorías a equipos educativos y sus familias. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de coordinadora técnica regional del Departamento Educativo de la Fundación Integral de la región de Ñuble. Dicho esto, le damos el paso a Carolina para que inicie con la presentación. Hola, muchas gracias, Mariel. Muy buenas noches a todos. Muy contenta de que estén aquí hoy día todos. Tenemos ya 273 participantes de todas partes por lo que leía, así que estoy muy contenta de que se hayan dado este tiempo de compartir, de participar. Muy buenas noches, me da mucho gusto que le hayas interesado esta temática, que se hayan tomado el tiempo, a pesar de que hoy día es un día álgido, ¿cierto? Comienzo de semana casi siempre puede ser difícil, pero que se hayan dado el tiempo de conectarse para compartir esta temática. Una temática que más bien diría yo introductoria a lo que pudiese ser lo que vamos a ver para quienes se interesen y se motiven en lo que es el postítulo de infancia, muy introductoria a lo que pudiésemos ver al desarrollo de ese postítulo, ¿ya? También es una temática que es muy interesante, ya que hoy en día, si nos situamos, ¿cierto? En lo que tiene que ver con infancia, en crianza o en educación, nos enfrentamos muchísimo a lo que es nos enfrentamos día a día a observar a los niños, observar a la infancia y nos damos cuenta que nos vienen a desafiar muchísimo, ¿ya? En el sistema educativo, en la misma crianza, en el sentido de que al no saber finalmente cómo actuar, qué hacer, hemos tendido hoy día a derivar muchísimo más. Ya los establecimientos educacionales hoy día derivan mucho más a los niños, se ha patologizado mucho más la infancia y la reflexión hoy día apunta hacia allá. Ya hay que empecemos a mirar un poquito qué está pasando en salud mental, qué está pasando hoy día en nuestros niños, niñas, adolescentes, cómo estamos mirando los profesionales de la salud, de la educación, em, cómo nosotros también nos estamos enfrentando al cambio, tal vez, cómo lo estamos mirando, y desde ahí, cómo estamos interviniendo. ¿Ya? Para eso quiero repasar un poquito en elementos de salud mental que vamos a mirar en un inicio, pero también en el cómo, cómo criamos, cómo crían los chilenos, cómo educamos, qué esperamos de los niños. Y desde ahí, cómo hemos ido avanzando en la mirada de la infancia. ¿Ya? Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. Eh, en algunos momentos he abierto el micrófono en mitad de sesión, pero no ha sido muy favorable. Así que en esta oportunidad vamos a dejar eso para el final de la sesión. ¿Ya? Voy a compartir pantalla entonces, con lo que tengo preparado para ustedes. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya, por eso el título es Salud, Infancia, ¿cierto? Porque nos vamos a hablar un poquito más centrado en primera infancia, pero también vamos a hacer una pincelada en la adolescencia, sobre todo con los índices que encontramos hoy día. Ha llamado la atención hoy día los índices que hemos observado o los números que miramos un poquito en lo que tiene que ver con salud mental en adolescentes también. Igual voy a mirar un poquito para ello. Ya, pero nos vamos a centrar principalmente en infancia, un poquito de salud mental y cómo de la patologización a una mirada un poquito más sensible, que es la invitación que nosotros hacemos con el postítulo de infancia. Ya es mirar de una manera distinta, de una manera mucho más comprensiva y mucho más respetuosa a los niños y niñas. Entonces, desde ahí
la invitación es primero, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué nos encontramos? Y para eso traigo un poquito de números, de cifras, ¿ya? Se estima que entre el 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años experimentan algún trastorno mental, ya según la OMS. Estas son publicaciones del 2025. ¿Por qué? Porque quiero mirar igual un poco a adolescencia, porque las tasas de suicidio en adolescentes han presentado un alza abismante en este último tiempo. ¿Ya? En Chile, un informe de la Defensoría de la Niñez también este año señala que en el 2024 fallecieron 57 niños y niñas y adolescentes entre 10 y 17 años por autolesiones, ¿ya? También se observó un aumento mensual en las atenciones de salud mental e intervención en consumo de sustancias. Ya eso también en el año 2024. ¿Qué más podemos ver? Que en Chile también se estima que la prevalencia psiquiátrica en niños y adolescentes es muy alta, ya alrededor del 38% aproximadamente. Ya se puede decir que presentan algún problema de salud mental. Y en el rango de entre 4 y 11 años, esta cifra se eleva en un 43%. Imagínense las edades. 4 y 11 años, chiquititos finalmente, se eleva muchísimo más. Además, ¿cierto? Se plantea que en 22% de los casos esto conlleva, pudiese estar asociado, ¿cierto?, a una discapacidad. Em, y en un reporte del programa PASMI, ya que tiene atención en salud mental infantil en Chile, ya en su versión 2017, se cita un estudio de Vicente y colaboradores del 2012 que establece que la prevalencia nacional del trastorno mental en niños de 4 y 11 años es del 27,8%. Ya si vemos cifras son bastante, muy poco alentadoras, ya lo diría de esa manera, em, en donde vemos que, y yo creo que es lo que se ve reflejado, por lo menos aquí en Chile, no sé si en otras partes yo diría que es más o menos parecido, ya tenemos gente acá de México, por lo que yo veía, de otros lugares, y yo no sé si es tan distinto, ¿ah? Pero los números, las cifras, las investigaciones nos muestran que estamos en una gran dificultad o una epidemia en términos de salud mental, ¿ya? En donde hoy día vemos estas cifras y nos debiésemos preguntar todos qué está pasando y de alguna forma qué estamos haciendo, ¿ya? Porque estos niños y niñas, o estas cifras, o estas situaciones que nosotros hoy día observamos, son los niños y niñas, son los adolescentes que a muchos de nosotros nos toca trabajar o con los que a nosotros nos toca intervenir. ¿Ya? Y que tienen un daño o nos encontramos con elementos en salud mental graves o muy complejos. Entonces, desde aquí me quiero detener, ya, eso por una parte, en elementos de salud mental que cruzan niños muy pequeños hasta adolescentes, ¿ya? También pudiésemos después ahondar en elementos de niños aún más chicos, ¿ah? Menores incluso de 4 años. Aquí este estudio muestra el cómo criamos los chilenos, ¿ya? Y nos comparamos con ahí algunos otros países, y al menos cómo criamos nosotros los chilenos. Somos los criadores o las personas que crían de una manera muy normativa. Somos personas que criamos a través del grito, de la prohibición, el castigo, ¿ya? Eh, Tratamos de criar, ¿cierto? Niños muy controlados, niños que obedezcan mucho las normas, los límites. Em, y de alguna forma no somos muy golpeadores como chilenos, pero sí somos muy de el gritar, el prohibir, el castigar. ¿Ya? Esa es como la medida más disciplinar que usamos, más que otras, como en otros países. Por ejemplo, México es más del castigo físico o, o inmediatamente como mucho más reprimido desde ese ámbito. No así nosotros, ya que estamos más establecidos desde el grito, desde la prohibición, el castigo. Por otro lado, y este estudio es un estudio que se realizó en 14 países también, en donde, ¿qué muestra? Em, la adicción al celular. Ya hoy día también vemos cómo niños muy pequeños tienen el celular
sea, nosotros vemos de repente en los centros comerciales, en el mall, ¿cierto? O cuando, incluso cuando llegan al jardín infantil, muchos de ellos llegan con el celular en la mano y la mamá se los quita y los niños entran al aula, ¿ya? Eh, y eso sucede. Y lo mismo vemos nosotros en los centros comerciales, ¿cierto? Donde los niños, o en el supermercado, los niños transitan, ¿cierto? Con el celular en la mano, ¿ya? Y si vemos aquí, en Chile, bueno, lo más oscuro, si vemos en términos de colores, si vemos en términos de... Ya, si vemos en términos de colores, perdón, ahí tuve. Si lo vemos en términos de colores, el color más oscuro, entre más oscuro, mayor es el índice de, eh, de conexión o de mayor uso, ¿ya? De celular. Entonces aquí, obviamente, tenemos a Chile, tenemos a México, España, ¿cierto? Con mayor uso o de dispositivos electrónicos, ¿ya? Entre eso tenemos a Chile, ¿ya? En niños de 16 a 40 meses, ¿ya? Eso es lo que estamos mirando. Niños entre 16 y 40 meses. Entonces, ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Ya? Más que, porque de alguna forma aquí la idea es detenernos más que en, en mirar que somos uno de los países, porque no somos el único, pero somos uno de los países, igual que España, igual que México, ¿cierto? Chile, somos uno de los países con las tasas más altas del uso de dispositivos electrónicos para los niños, ¿ya? Y desde ahí, ¿qué nos dice? Detenernos como en eso. ¿Por qué? ¿Por qué en Chile usamos todo? El celular o la televisión. Eh, y desde ahí, ¿qué nos dicen de alguna forma los estudios? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dicen que en Chile finalmente lo utilizamos para que los niños, o sea, hay dos elementos. Uno, hoy día se habla de que de alguna forma el celular es el nuevo, como el chupete, para que el niño no llore, para que el niño no se desregule. Ya hay muchos papás, familias que utilizan el celular como este elemento. Ya cuando el niño está llorando, cuando algo le sucede, yo entrego el celular como un ente regulador, como un chupete, ¿ya? Como un chupete electrónico. Y por otra parte, también se utilizan estos dispositivos electrónicos para que los niños no molesten. Si estoy en un asado, si estoy con un amigo, si estoy cansado, si estoy haciendo otra cosa, también lo utilizo para que esté entretenido y no moleste. ¿Ya? De alguna forma, esos son como los dos elementos que se observan de por qué hay este alto índice. Ahora, ¿cómo criamos entonces? Desde nuestro país, ¿cierto? Desde Chile criamos desde la prohibición y la disciplina. Em, Criamos desde los castigos y los gritos. em, el ándate a la pieza, em, ya que es el time out. El alejamiento, el como ándate de aquí, ándate a la pieza, sal de aquí. Em, Y cuando hablamos de este tipo de crianza, y por eso se habla de que en Chile tenemos una crianza más bien internalizante. ¿Ya qué significa esto? Ya que de alguna forma criamos a niños que le prohibimos o le restamos o no le permitimos mucho la expresión emocional. Ya en donde coartamos, en donde de alguna forma cuando hay mucho llanto, cuando hay mucha expresión externa, externalizante de sacar la emoción, la coartamos, mandamos a los niños a la pieza o prohibimos o establecemos disciplina y restringimos esa emoción de alguna manera. Ya la coartamos, la restringimos. Entonces creamos de alguna forma niños que más bien se contienen emocionalmente o internalizan esa emoción. Ya más que vivirla hacia afuera, la viven más bien hacia adentro. A eso se refiere con ser más internalizante. Entonces también se habla de que Chile en sí mismo es un país más bien internalizante, en donde todos nosotros no demostramos mucho lo que sentimos.
¿ya? Muchos de nosotros los chilenos nos mostramos muy bien hacia afuera y como que vivimos todo el malestar que pudiésemos sentir o vivir de manera muy interna, sin expresarla hacia afuera. Y de alguna forma así nos desarrollamos y así hemos aprendido a funcionar, ¿ya? Y finalmente somos un país que se caracteriza por eso. Y así, de esa misma manera, es como criamos a nuestros niños, ¿ya? Porque si miramos otras culturas, ¿ya? Como el país vecino, nada más el argentino, la Argentina, por ejemplo, ellos tienen otra forma de criar distinta, ¿ya? En donde se privilegia mucho más la expresión hacia afuera. Ellos son mucho más sueltos a la hora de expresar emocionalmente. De hecho, el movimiento, el ruido de los niños no les molesta tanto como nos molesta a nosotros los chilenos, en donde igual esperamos un niño más bien tranquilo, calmado, un niño bien portado. El chileno espera en cualquier contexto social, en el contexto educativo, en un contexto social, un niño bien portado. ¿Y qué es un niño bien portado? Es un niño que está tranquilo, un niño que no llora y un niño que no molesta, ¿ya? Y eso ha llevado que hoy día la forma de criar, para mantener esa forma de alguna manera, es el uso también de este dispositivo electrónico en donde le permite a esta familia que ese niño en el supermercado no moleste, en una reunión social tampoco moleste y se mantenga como un niño bien portado, que es lo que se espera socialmente también, ¿ya? Y desde ahí, de alguna forma, si soltamos esta forma de mirar al niño, nos damos cuenta que si logramos ver al niño como un ser puro y legítimo en su propia singularidad, cómo él es, cómo él siente, cómo él vive, su propia emoción, ese niño, cuando, como sale ahí en la foto, ¿no? Tiene estas emociones intensas, amenaza mi expectativa de un buen niño o amenaza las expectativas del docente en el contexto educativo, por ejemplo, de un buen niño. Y cuando este niño amenaza estas expectativas del adulto, ¿ya? Porque eso es lo que empieza a suceder cuando tengo niños más bien externalizantes. ¿A qué me refiero cuando hablo de niños externalizantes? Que las emociones se pueden visualizar hacia afuera, se puede observar hacia afuera, ¿cierto? Yo puedo observar el enojo, la pena, la alegría, yo lo observo claramente en el cuerpo de ese niño, ¿ya? Entonces, cuando está enojado, yo lo observo. Él lo demuestra, grita, llora, puede tirar un objeto, ¿ya? Y eso, esa externalización va a amenazar la expectativa que yo tengo de que él sea un buen niño, o en el caso familiar, ¿cierto? De que se porte bien, de que no haga algo indebido. En el caso educativo, la expectativa de una clase adecuada, de mi manejo de grupo, de mi manejo como docente. em, y así, dependiendo en el contexto en donde nos situemos, la expectativa mía como adulto de lo que quiero lograr con el niño, ¿ya? Y también, por supuesto, amenaza mi calma, porque el estrés del niño, cuando un niño está altamente estresado, el estrés de cualquier niño estresa sin duda al adulto, ¿ya? El estrés de un niño siempre va a estresar a un adulto, porque siempre nos coloca en una situación o en una posición en donde a veces no sé cómo reaccionar, ¿ya? Porque siempre está, ¿cierto? En nuestra como en nuestra sociedad o en nuestra expectativa el cómo debe ser un niño. Y dentro del rango de cómo debe ser un buen niño, no siempre está un niño externalizante, sino más bien un niño tranquilo, bien portado. Entonces, desde ahí, como vemos a los niños, ya dependiendo cómo los veamos, va a definir sin duda el cómo los vamos a tratar, ¿ya?
Y eso tiene que ver con un concepto que es muy importante para nosotros, ¿ya? Y que tiene que ver con el concepto de la mentalización. La mentalización es un proceso mental, ¿ya? Es un proceso, es una capacidad que todos nosotros, todos los seres humanos la tenemos y que se desarrolla como a partir de los 9 meses, que se llama la gran revolución, la revolución de los 9 meses, que se da en los bebés como en esa edad y que es cuando el niño intenta como tratar de leerle la mente a su cuidador o al adulto, ¿ya? Y intenta tratar como de predecirlo, de comprenderlo, de leerle su mente, ¿ya? Y eso lo comienza a hacer a partir de los 9 meses en adelante, a lo largo de la trayectoria de vida. Y, por ejemplo, para nosotros la mentalización sería algo así como cuando vas al banco y quieres hacer una pregunta y empiezas a mirar a los cajeros que están ahí o a cualquiera del funcionarios y miras la cara y tratas de predecir o leerles la mente para ver cuál es el más amable para que tú le puedas hacer esa pregunta. Ese proceso mental que tú haces como de tratar de interpretar a esa persona solo con los rasgos físicos que observas, es el proceso de mentalizar. O cuando si estás en casa, por ejemplo, y estás esperando que llegue tu pareja, tu marido, tu hijo adolescente o tu hijo chico, y le ves la cara cuando llega, y también dice, parece que tuvo un mal día". Eso que tú haces, en donde le lees la corporalidad e interpretas cómo él llegó, ese proceso es la mentalización. De modo que si tú, por ejemplo, mentalizas y observas a tu pareja que no viene bien o que viene molesto, tú lo vas a tratar como con cuidado, porque tú vas a decir, algo le pasa, viene molesto". Entonces te vas a aproximar a él con más cuidado, vas a tratar de darte cuenta si está molesto contigo o con otra persona. Entonces, dependiendo cómo tú mentalizas, tú tratas a la otra persona. Si yo mentalizo que esta persona viene enojada o esta persona no es muy adecuada o es de alguna manera, yo lo voy a tratar en coherencia, ¿ya? Y eso también es lo que hacen los niños con nosotros. Todos tus hijos, aquellos que son papás, mamás, sus hijos los mentalizan constantemente. En un curso, aquellos que son docentes, en el consultorio, aquellos que trabajan en salud, en el hospital, todos hacemos eso constantemente con todas las personas. Cuando entramos a un lugar nuevo y miramos, tratamos de mentalizar y tratar de leer a las otras personas para saber cómo movernos en espacios nuevos, ¿ya? Y eso hace que yo me comporte de cierta manera en ciertos contextos, ¿ya? Y con las personas también, porque dependiendo cómo yo las mentalizo, las voy a tratar. Entonces, si yo mentalizo o yo creo que un niño es malcriado, lo voy a tratar como un niño malcriado. Si yo creo que un niño es pataletudo, yo también lo voy a tratar en coherencia, ¿ya? Por eso para nosotros la mentalización es un proceso tan importante, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto? Mirando el cómo hoy día criamos los chilenos, hoy día tenemos esta gran mirada de la crianza con culpa y estrés, en donde siempre haga lo que hagan en el contexto de la crianza, siempre va a ser cuestionada, ¿no? Si tienes un niño que es una pataleta en un supermercado, por ejemplo, em, siempre haga lo que haga cualquier mamá, dependiendo de quién la mire, si ella es muy dulce con el niño y comprensiva, una señora le va a decir, ay, ella no coloca disciplina y la va a cuestionar, ¿ya? Versus si es demasiado severa con el niño, va a llegar otra persona y le va a decir, no, así no se trata a los niños y no sé qué, ¿ya? Hoy día también la crianza, esta crianza respetuosa, ha venido también a poner un, una responsabilidad más o una culpa más al proceso de criar. Hoy día un criar que es muy distinto a como era antes, ya también vamos a revisar un poco eso, ¿ya? Y finalmente, ¿por qué tenemos esta lluvia de diagnósticos, esta lluvia de patologización? Porque hoy día los niños no se ajustan a, al sistema escolar, a lo normativo para nosotros, ¿cierto? Para nuestra expectativa.
y no se ajustan al colegio porque no se quedan sentados, no se ajustan a cómo deben jugar en un parque, no se ajustan al el silencio que tienen que hacer, no se ajustan. Y eso hace que al no ajustarse a esa expectativa, a ese parámetro, hoy día tengamos lluvia de diagnóstico, ¿ya? Y no hemos olvidado un poco de algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver tratar, tratar de alguna forma de comprender por qué un niño o niña hace lo que hace o se comporta de la manera que se comporta y tratar de identificar la función como adaptativa de lo que hace. ¿Por qué el niño se comporta de la manera que lo hace? ¿Por qué hoy día él ha necesitado hacer esta conducta? ¿Para qué? ¿Ya? Eso para nosotros es fundamental porque dentro de la coherencia de la existencia de un niño, niña o una persona, no hay nada al azar. Todo lo que esa persona, ese niño o niña hace, le ha permitido sobrevivir hasta ese momento. De modo que si ese niño o niña se ha comportado de la manera en que lo hace y se arranca del jardín infantil, si golpea a los niños o si sucede algo, todo eso que ese niño hace tiene un porqué. Y hoy día, más que detenernos en la función adaptativa del por qué está pasando esto, resulta mucho más fácil derivar para etiquetar y decir, ¿por qué no se adapta? Porque el niño tiene esto, ¿ya? Y a veces, y también me pasa, ¿no? Yo trabajo en jardines infantiles, trabajo para algunos jardines infantiles, acá en Chile, en Fundación Integra. Y muchas veces he ido a asesorar a algunos jardines y pregunto, ¿qué le pasa al niño cuando llora? Y la respuesta es que tiene TEA. Y que me digan o que digan, tiene TEA, no dice qué le pasa al niño. No me dice qué tiene el niño, qué le pasa. No responde a qué le puede estar pasando. Y hoy día creo que con la cantidad de diagnóstico que tenemos de niños muy pequeños, no viene a responder qué necesita el niño. Viene solo a responder o a etiquetar y a tener de alguna forma una visión mucho más simple, que pudiese dar una respuesta muy simple de lo que pudiese estar pasando. Pero eso no explica por qué el niño llora, por ejemplo. Y desde ahí, para nosotros, hablamos que hemos dejado de comprender y eso nos ha hecho que empecemos a mirar a los niños de una mirada mucho más deshumanizada. Porque si buscáramos comprender la función de la conducta, qué está pasando, qué está sintiendo, qué está ocasionando que esta conducta se repita o qué de esto que yo observo en este niño o niña em, es normal para su etapa del desarrollo y es esperable. Porque a veces vemos las pataletas, por ejemplo, como un gran problema, ya para niños muy, muy pequeños. O esperamos, y que también lo vamos a revisar un poquito más allá, regulación en niños muy pequeños, regulación emocional, cuando cerebralmente el niño tampoco está preparado para hacerlo. Y lo esperamos como adultos, ¿ya? Lo educamos de esa manera en los jardines infantiles, niños de 4 años esperamos regulación. Y si no lo hace, normativamente sale de nuestra expectativa, ¿verdad? De la expectativa que nosotros tenemos para ese niño y derivamos a un especialista porque el niño no se ajusta. Entonces hoy día nuestro trato o el trato para los niños es mucho más deshumanizado. Hemos dejado de tener la mirada de tratar de comprender por qué
él hace lo que hace y se comporta de la manera en que se comporta como una función adaptativa para patologizarla y etiquetarlo, ¿cierto? Tratando de dar respuesta sin comprender qué es lo que está pasando finalmente, ¿ya? Y si no comprendo el porqué de ciertas conductas, va a ser muy difícil que yo pueda intervenir, solucionar, apoyar, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las teorías o prácticas de crianza se relacionan mucho más con el mundo de los adultos, ¿ya? Y muchas veces me imagino que muchos de ustedes que trabajan con niños o niñas, llegan muchas de las familias a tratar de que ustedes le entreguen la fórmula, el tips, la estrategia para solucionar, para cambiar a este niño, ¿ya? Pero eso no, la mayoría de las veces no existe la estrategia, el tip. Si alguien le quiere vender eso, no es real. Ya no existe el tips de la forma. Y no tiene que ver con el mundo del niño, casi siempre tiene que ver o está relacionado con el mundo de los adultos. ¿Ya? No existe una pauta de crianza, no existe si usted hace A va a pasar B en el mundo de los niños, no existe una técnica. ¿Ya? Hay otros elementos, y ahí está la metodología MAR, para el trabajo con los cuidadores, para el trabajo en educación, que viene a fortalecer capacidades en los adultos para la regulación, para la contención con los niños, que es la metodología que nosotros trabajamos. Ahora, desde la comprensión de por qué hoy día nosotros criamos o estamos tan alejados em, de cómo fuimos, cómo nos desarrollamos como especie, ¿ya? Antiguamente, ¿ya? Y de alguna forma los estudios se han desarrollado de esta manera. El 95% de nuestra historia como especie fue como cazadores-recolectores, ¿ya? Y los niños se desarrollaban en ese contexto, en donde de alguna forma se formaba, ¿cierto?, una tribu, en donde crecían los niños ahí, todos juntos. La mamá no criaba sola, ¿cierto?, sino que había una crianza comunitaria, que es como llamada alopátrica, en donde estaba la mamá, estaba la abuela, estaba la tía, entonces era una crianza muy en comunidad. ¿Ya? Había un parto mucho más humanizado, en donde esta mamá, cuando daba a luz, estaba acompañada con las personas que ella quería o eran importantes para ella. Eh, el colecho no era como una alternativa como ahora, así como tú quieres hacer colecho, sino que era parte. Todos dormían juntos, entonces el niño dormía junto con su mamá, con su papá o los hermanos, porque dormían todos como en comunidad. Ya, entonces el colecho era parte. Entonces el contacto físico era cotidiano, era permanente. ¿Ya? El aprendizaje que se daba era muy en el hacer, en donde salíamos juntos a recolectar, a cazar, a hacer, en donde también se contaban la historia, el ocio, el uso de herramientas. Ese era el aprendizaje en el hacer constante y cotidiano con las personas que eran cercanas, con tu comunidad, con tu familia, ¿ya? Y así crecimos y nos desarrollamos como especie a lo largo de muchos años. Por lo tanto, nuestro cerebro se desarrolló como cazadores-recolectores de esta manera. Por lo tanto, nosotros y nuestros niños, hoy día en este mundo moderno en donde la crianza es muy individualizada, en donde tú de alguna forma eres mamá o eres papá y con suerte tienes a tu mamá al lado o a la suegra y ya estás muy solo. La crianza hoy día es muy sola. Por ejemplo, esto del colecho, hubo un tiempo en que Chile Crece Contigo lo propició muchísimo, ¿ya? Porque de alguna forma lo que se busca hoy día, por lo menos en Chile, es que el niño sea autónomo lo más rápido posible. Que ojalá duerma solo, coma solo, ande solo, camine solo, todo ojalá solo lo antes posible, ¿ya? Y eso, si lo pensamos, el cerebro de ese niño, y de hecho nuestro mismo cerebro, porque todos fuimos de alguna forma ancestralmente preparados como cazadores recolectores, no está preparado. Por eso es
tan estresante la vida en este mundo moderno para todos, porque nuestro cerebro ha tenido que o ha tratado de adaptarse a esta forma de vivir, a esta forma de criar, a esta forma de solo trabajar todo el día y tener muy poco tiempo para criar, en donde los niños, ¿cierto?, son criados por un externo. De alguna forma la crianza ya no es comunitaria, ya no es alopátrica, ¿verdad? Donde estamos todos muy cansados para criar. Y responde a esto. Y finalmente tiene que ver con esto, ¿no? Que es la paradoja del tiempo de cuidado. Que nuestros abuelos nunca se leyeron ningún libro, no tenían tanta información como la tenemos nosotros hoy día en términos de internet, ni nada de eso. Pero ellos tenían más tiempo. Hoy día nosotros tenemos muchísima más información, muchísima, ¿ya? De todo tipo, pero tenemos mucha más información, pero lo que no tenemos es el tiempo para cuidar. De hecho, ese cuidado hoy día está mucho más establecido, el cuidado en los sistemas educativos, son los jardines infantiles, son los colegios, los que pasan las 8 horas del día con los niños y niñas, ¿ya? Entonces, todo el conocimiento hoy día lo tenemos, pero no tenemos cómo implementarlo, lo que tiene que ver con el cuidado, con la crianza. Y ahí, y aquí hay un elemento que es importante, ¿ya? Porque para todos los niños, como estuvimos ancestralmente programados para esto, ¿ya? Como, como cazadores-recolectores, para cualquier niño, para los niños, la presencia es fundamental. La presencia, el estar, ¿ya? En algún momento, o todavía escucho yo decir que no importa tanto la cantidad de tiempo, sino que el tiempo sea de calidad. Y lamentablemente no. Tiene que haber harto tiempo, porque la presencia en un niño es fundamental. La presencia de un cuidador estable, permanente, consistente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estuvimos ancestralmente programados, ¿ya? Y era lo que les explicaba, que fuimos el 98% del tiempo, nos desarrollamos como cazadores-recolectores, entonces nuestro cerebro está ancestralmente programado para estar en constante presencia de un otro, eh, para estar en contacto, en vinculación, ¿ya? Estable, continua, con un cuidador significativo. Entonces, desde ahí, la presencia es fundamental. Y hoy día, ¿qué tenemos todos estos elementos en salud mental? ¿Por qué tenemos tanta patologización? Porque este contexto, que es primario, que es el piso, hoy día no está. Los niños no lo tienen. Incluso muchos de nosotros, no sé qué edad tienen, pero al menos yo sí lo tuve. Mi mamá sí estaba en casa. Mis hijos no tienen a su mamá en casa, ¿ya? Entonces, desde ahí no están, no, el cerebro no está programado para eso. Y hoy día creo que nosotros como adultos, em, eso nos ha llevado a tener hoy día la gran crisis en salud mental que observamos, por una parte, y la lluvia de diagnósticos que tenemos en los niños porque es muy demandante para nuestro propio cerebro como adulto a las exigencias de este mundo moderno, para además ajustarnos a un estilo de crianza que tampoco cerebralmente estamos preparados. Y sumado a todo esto, tampoco hemos logrado comprender a los niños. Creo que también les exigimos como el mundo nos exige a nosotros, a los adultos. Nuestra expectativa para con ellos es muy alta, ¿ya? Y aquí tengo algunas preguntas como para reflexionar, porque a nosotros nos hace harto ruido, ¿ya? Y ahí
para aquel que tome y se gane la beca el día de hoy para el postítulo de infancia, vamos a ahondar harto en esto, sobre todo con Felipe, ¿ya? Todo lo que nosotros, las familias, los colegios, ¿cierto? Buscamos que hagan los niños, esto de portarse bien, esto de estar tranquilo, de estar disciplinado, de no llorar, de estar calmado, de guardar silencio, de saber escuchar, de no reclamar, de, de seguir una orden, ¿ya? Que son cosas que nosotros buscamos y propiciamos en la educación de los niños constantemente. Es como, cállate, ándate a la pieza, no llores tanto, te voy a castigar, no me estás haciendo caso, ¿verdad? Eso que nosotros de alguna forma normamos constantemente con los niños y niñas durante gran parte de la infancia y adolescencia, eso que tanto buscamos cuando somos adultos, todos nosotros, cuando ese niño o niña llegue a ser adulto, o cuando nosotros lo veamos después como adulto, a ese adulto nos va a gustar, ese niño o niña como adulto se va a gustar, va a ser un adulto que va a decir lo que piensa, va a ser un adulto que va a poder ponerle un límite a su pareja y decir, esto no me gusta. Va a ser un adulto que le diga a su empleador, a su jefe, no me trates de esa manera, no me grites. Y eso es lo que pasa, y esa es la gran paradoja, que cuando nosotros criamos a niños, y criamos que ojalá sean lo más sumisos posible, que me haga caso, que se quede callado, que se porte bien, que esté sentado. Cuando empiezan a ser adolescentes muy sumisos, que le hacen caso al amigo que tiene como más poder, uno dice, pero ¿cómo es tan pavo? Yo no quiero que le haga caso en todo, pero es lo que usted crió. Y después cuando salga a la vida, esa niña, ese niño, y le haga caso en toda la polola, la pareja. Y eso es lo que empieza a pasar. Pero es el niño que nos gusta, que propiciamos en el colegio, que propiciamos en los distintos contextos, el buen niño, pero es el que no nos gusta. Y incluso cuando nosotros somos adultos, y si nos miramos, porque finalmente los chilenos que están aquí, también tuvimos una crianza internalizante, también nos criaron como bien estructurado con la norma. Y quizás muchos de ustedes han tenido, cuando han sido adultos, poner un límite y decir, yo ya no quiero ser así, yo quiero ya empezar a poner límite, yo quiero ser distinto. Y has tenido que esforzarte para empezar a poner límites, para empezar a dejar la depresión, la ansiedad y todo eso que se acarrea cuando has tenido un desarrollo más bien internalizante. Ya voy a avanzar porque me queda poco tiempo. ¿Quiénes y cómo regulan el estrés y dan seguridad a los niños? Porque esta es la clave, ¿ah? Hoy día, ¿quiénes regulan el estrés? En el mejor de los casos, la familia, ¿ya? Pero no siempre está. Hoy día la familia sale al mundo laboral, en este mundo moderno. Hoy día quienes regulan casi siempre son los sistemas escolares, ¿ya? O la familia, el estrés de los niños, ¿ya? Y dan seguridad, ojalá la familia, ¿verdad? Pero si no, el contexto escolar. ¿Cómo se manifiesta el estrés? Pudiésemos tener distintas maneras y ahí la pudiésemos dividir en dos, ¿verdad? Internalizantes o externalizantes. Dos maneras de expresión del estrés, internalizante o externalizante. Aquí puse algunas, ¿ya? Grito es más bien externalizante, movimiento, ¿cierto? Dependiendo cómo sea, pudiese ser más bien internalizante. Los niños internalizantes se mueven, son más bien, pudiesen ser así, ya dependiendo cómo sea el movimiento. Llanto, más bien externalizante. Alejamiento, que se alejen de la situación, pudiese ser más bien internalizante o huida, ya dependiendo. Pero podemos tener distintas manifestaciones de estrés de un niño, ya una pataleta también, distintas. Y aquí quiero que
nos detengamos solo un momento, chiquitito, muy cortito, para que entendamos niños de 6 hacia abajo, de 5 años hacia abajo. Cuando yo tengo una desregulación emocional, una pataleta, una situación altamente estresante en un niño, lo que se activa en ese niño o en ese adulto, ¿ya? Eso que está en rojo ahí en el cerebro, que es la amígdala, ¿ya? Tenemos una amígdala acá, en la garganta, y tenemos otra en el cerebro que está como a la altura, si yo hago un corte transversal acá, como a la altura de la oreja más o menos, acá al medio, está la amígdala, ¿ya? Que es eso que yo tengo ahí en rojito. Eso se activa, ¿ya? Cuando yo siento alguna emoción, una emoción intensa, cualquiera sea, ¿ya? Alegría, tristeza, nostalgia, cualquiera. ¿Ya? Si estamos hablando de una desregulación emocional de un niño o niña, comúnmente pudiese ser una pataleta, esta amígdala se activa, identifica la emoción y se eleva el cortisol, ¿ya? Que es la famosa llamada hormona del estrés. Se me está, voy a enchufar el computador, denme un minuto. Gracias. Ya, ya. Y se me rodea, ¿cierto?, el cerebro de este cortisol, que es la famosa llamada hormona del estrés, y se eleva el cortisol. ¿Qué pasa cuando la amígdala se activa, que yo le llamo como cuando es la baliza, ¿cierto?, de la ambulancia, que empieza, ¿ya? Que lo que hace la amígdala es establecer los sistemas de alerta. Y yo tengo tres respuestas primarias o automáticas, ¿ya? De la amígdala, cuando está altamente como estresada o activada. Pudiese tener la respuesta de ataque, de huida o de paralización, ¿ya? O de congelamiento. Y lo podemos ver rápidamente en los niños. ¿Cuál es su respuesta primaria? Ya cuando yo tengo niños estresados, llorando, haciendo una pataleta y yo me acerco, hay niños que tienden a alejarse o a salir corriendo. ¿Ya? Ese niño es de huida. Hay otros niños que tú te acercas y ¡ay! Te quieren pegar. Ese niño es de ataque. ¿Ya? Y tengo otros niños que quedan como paralizados. ¿Ya? Esas son las respuestas primarias. ¿Ya? Cuando yo estoy altamente estresado y tengo esta amígdala encendida. Lo que yo tengo ahí en el cerebro, en la parte de acá, que está ahí en morado, es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que aloja las funciones ejecutivas, entre otras, ¿ya? Pero lo importante aquí, que también en esta parte, que es la corteza prefrontal, que yo tengo ahí, ¿cierto?, en morado, ahí está la capacidad de autorregulación, ¿ya? Y esta corteza prefrontal termina de madurar a eso de los 25 años, entre 25 y 26. Termina el proceso de maduración. O sea, hasta los 5 no tengo yo madura esa parte de la... Imagínense, ¿ya? Y nosotros pedimos a los niños, cálmate. Y para calmarse tiene que tener la corteza prefrontal, ¿ya? Solo, ya. Otra cosa, en los niños pasa algo que en los adultos no pasa. Y yo diría de los 6 años como hacia arriba ya comienza a pasar. Cuando se activa la amígdala y se enciende, se apaga automáticamente la corteza prefrontal. Y viceversa es lo mismo. Cuando se apaga la amígdala, se activa inmediatamente o se prende la corteza prefrontal. ¿Ya? Y eso pasa como un switch, como quien enciende la luz así. ¿Ya? Y eso, ¿por qué? Porque de alguna forma no tengo los canales neuronales de una hacia otra, ¿cierto? No hay madurez de la corteza prefrontal, todavía son tan primarias, ¿cierto? Ambas zonas y no tengo todavía neuronas que las unan. Por lo tanto, al cabo de los 6 en adelante, yo ya tengo pequeños, ¿cierto? Conexión de modo que ambas puedan estar encendidas. Que nosotros como adultos sí, nosotros como adultos tenemos encendida la amígdala, yo estoy muy enojada, ¿cierto? Con mi pareja, estoy muy enojada con una colega, pero yo igual le hablo. Me puedo autorregular, igual la saludo. El niño no.
está muy enojado y no quiere hablar con nadie, porque no tiene la corteza prefrontal encendida, que es mi proceso en donde yo tengo y desarrollo las funciones ejecutivas. Entonces, desde ahí solo, y eso yo le estoy hablando de niños de 5 hacia abajo, y a veces pedimos, ¿verdad?, que se calmen, que respiren, pero respira, pero escúchame, pero cálmate, pero no llores. Todo eso es corteza prefrontal. Y ahí está activada la amígdala. Y usted está activando algo que está apagado. Y eso es comprensión. No tiene que ver con que el niño no tenga un diagnóstico. No tiene que ver con que el niño le... Solo cerebro. Es solo comprender y todo el desarrollo. Es solo comprender lo que le está pasando. Y a veces nosotros pedimos algo que el niño no tiene la capacidad cerebral para hacer. Ninguno. Ninguno. A veces ni los adultos nos podemos autorregular. Y se lo pedimos a los niños. ¿Ya? Y bueno, y si miramos la línea temperamental, bueno, ahí estaríamos hablando también largamente de lo que es la línea temperamental, que viene una base hereditaria, trae una gran base hereditaria y que se cruza con lo que hoy día conocemos también, con lo que son, lo que trabajan los terapeutas, que son la integración sensorial, ¿ya? Que también se cruza en cómo es un niño o una niña, que hace que sea más hiporreactivo o no, ¿ya? Y todo eso yo debiese poner atención, comprender, para tratar de saber por qué ese niño hace lo que hace y se comporta de la manera que se comporta, ¿ya? Pero hoy día es más simple y más ligero y más sencillo decir que tiene algo. Y nos hemos restado de tratar de comprender cosas que son como evolutivas, cosas que tienen que ver con cómo nos hemos desarrollado nosotros como especie y con cómo se desarrolla el cerebro humano, ¿ya? Entonces creo que hemos humanizado otras cosas, ya y hoy día lo conversaba yo con algunas personas por ahí, que hemos humanizado a veces más a las mascotas, pero hemos deshumanizado muchísimo más a los niños. Entonces esperamos o tenemos altas expectativas, pero no los miramos como sujetos de derecho. Bien, ya, no me voy a detener en eso, en honor al tiempo. Consideraciones finales, entonces. Desde nuestra mirada, el rol del cuidador es fundamental. Ya, aquel que cuida, sea quien sea, sean los docentes, sean educadoras de párvulo, sea la familia, sea la mamá, el rol del que cuida es fundamental. Y para eso, quien sea, tiene que cuidar al que cuida también, ¿ya? Entregarle protección, entregar seguridad, porque es muy importante ese rol, ¿ya? Quien tiene el poder del tiempo para nosotros tiene el poder del cambio, y el poder del tiempo muchas veces lo tienen los docentes, lo tiene la educadora de párvulo, porque hoy día el cuidar está mucho más extrapolado a los contextos educativos con los niños y niñas. Espacios vinculares de genuino respeto es lo que nosotros establecemos en el cuidado con los niños cuando etiquetamos, cuando de manera ligera diagnosticamos, no estamos respetando la singularidad ni qué le sucede a ese niño o niña. No vamos más allá, ¿ya? Y estamos cada día dejando de mirar lo que está sucediendo en términos de salud mental y lo que está pasando hoy día con nuestros niños y niñas respecto al trato humanizado que debiesen tener, ¿no? Estrés como estresor, un poco lo manifesté también. Sin duda, el estrés de los niños estresa muchísimo a los adultos. Por lo tanto, comprenderlo, hacernos cargo de eso, también es fundamental a la hora de establecer conexión, trato y vinculación con ellos, ¿ya? Reconocer que las mentalizaciones sin juicio, hablé un poquito del proceso de mentalización, de acuerdo a cómo yo mentalizo voy a tratar, y la mentalización también se tiñe de los juicios, prejuicios, historias. En la medida en que yo sea consciente de cómo estoy mirando al otro, voy a tener la capacidad de ajustarla también para mirarla de una manera más comprensiva y respetuosa. ¿Ya? Reconocer el nivel de estrés de los adultos y la relación con el vínculo, sin duda. Entre más estresado esté yo como adulto, entre más
compleja esté siendo para mí mi realidad, más complejo va a ser para mí también vincularme con un niño o niña, ¿ya? Desde ese ámbito. Y para nosotros no hay patología, ¿ya? Desde esta mirada, desde la metodología, desde la metodología MAR, desde el modelo de complejidad, no existe una patología. Todo para nosotros es vida, ¿ya? Em, es lo que cada persona ha podido hacer para sobrevivir. Tiene que ver con su función adaptativa. Todo lo que él es o ella es lo que él ha podido hacer para lograr sobrevivir a lo largo de su corta o larga vida, ¿ya? Y eso lo van a poder ir, bueno, eso se va a desarrollar con muchísimo más tiempo en el postítulo, sin duda, ¿ya? Volver a conectar en vínculos y conversaciones cotidianas sin interrogatorios. ¿Por qué? Hablamos un poquito en cómo educamos los chilenos, ¿ya? ¿Cómo? ¿Ya? Y bueno, también lo vamos a revisar ahí en el postítulo, se revisa también, pero los países nórdicos son aquellos que tienen salud mental o crianzas más sanas. ¿Y qué se encontró? Que cómo lo hacen ellos, ellos conversan, pero no interrogan, sino que conversan como algo rico, como algo cotidiano, como algo que les gusta hacer. Y eso lo hacen con sus adolescentes, eso lo hacen con los niños como algo placentero. Nosotros no, nosotros prendemos la tele, nosotros cuando subimos a los niños al auto los interrogamos, ¿ya cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Con qué jugaste? No, mamá, todo bien, ya, ¿y qué hiciste? Ya, todo bien, listo. Es como cumpliste, ¿ya? Y no hacemos más. Y lo otro que hacen ellos, ya por eso hablaba ahí de conversaciones cotidianas, no interrogatorios, em, lo otro que ellos hacen es pedirle la opinión. Y no solo pedirles la opinión y no hacer lo que ellos opinan, sino pedirles la opinión y hacer lo que ellos también opinan. ¿Ya? Eso desde los más chiquititos a los más grandes, porque los ven efectivamente como sujetos de derecho, no solo desde el discurso, sino como una persona más, como parte, como miembro de esta familia, como cualquier otro. ¿Ya? Cuidarnos para cuidar. ¿Ya? Eso es fundamental. Eso en todo índole, ¿ya? En las familias, en los contextos educativos, eh, para cuidar, para estar en contacto con niños, tenemos que estar bien. Para poder entregar calma, tenemos que estar en calma. ¿Ya? Y eso es fundamental. Y con esto me despido. ¿Ya? La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. ¿Ya? Hoy día creo que es muy importante mirar en términos de salud mental qué está pasando, pero también mirar el cómo miramos a todos, ¿ya? Hoy día tener una mirada más respetuosa de los otros es un desafío que debiésemos ponernos todos día a día, ¿ya? Evitar los juicios, ser más respetuosos de la realidad de otros. Nosotros no siempre sabemos qué le está pasando al otro, que está reaccionando o haciendo las cosas en ese instante o de esa manera. Y si tuviésemos una mirada un poquito más humanizada, pudiésemos tener reacciones, vivencias distintas. Y les aseguro que sería menos violento. Hoy día vemos en las noticias en todos lados altos índices de violencia y eso afecta en términos de salud mental. Creo que tenemos pequeñas cosas que pudiésemos hacer todos. Em, entonces me despido como con esta frase. Bien, en honor al tiempo, les agradezco, voy a dejar de compartir para dar el espacio ahí de preguntas. Ok, dejé de compartir. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Sí. ya. Recuerden que son máximo 3 preguntas, así que ya levantó la mano María, Víctor, nos queda un cupo. Así que por mientras le doy el paso a María para que haga su pregunta. María. Hola, María. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Hola, me encantó el seminario. Tengo Qué dos bueno. preguntas en una. Eh, Sí. Ojalá la pueda redactar bien. Mira, lo que pasa es que yo estudio psicopedagogía, voy en el segundo año ya. Recién ahora me están pasando lo que es TEA. Ujú.
Comenzamos recién hoy día. Ya. Yo leí un poco, he estado acá siempre pendiente de los seminarios para poder ir educándome. La cosa es que tengo un hijo de 4 años Ujú, y hace poco me dijo que un compañero le estaba pegando, le pegaba siempre en su guatita. Em, Hablé con la tía, con su profesora, y me dijo que el niño era TEA. ujú, Ya, la cosa es que yo un poco antes de hablar con la tía le dije a su mamá, hablé con su mamá, pero súper respetuosa, yo siempre consciente de que los niños no hacen a propósito, no golpean a otros a propósito ni nada. ujú, Le dije con todo el amor y el respeto así que su hijito estaba agrediendo a mi hijo, pero no sabemos si es intención, no es, si es fuerte, quizás, le dije, quizás los niños son un poco más bruscos algunos para jugar, son más, em, quién sabe, y yo no sabía que tenía TEA. La ujú, cosa es que después en la reunión con la profesora me dijo dijo, ah, es que es un niño TEA, mamita, dijo. Y, y me dio a entender porque me dijo, porque él nunca golpea ni nada, y los niños no me acusan ni nada. Y, y yo le dije que por qué quizás él no, los niños no lo acusaban porque tenían, ella me dijo, la profesora me dijo, tienen miedo, quizás es porque nosotros le enseñamos que él tiene TEA y no, y tienen que respetarlo y que va a tener conductas agresivas de repente y todo. Pero la cosa es que también tenemos que, creo yo, no sé, ujú, enseñar quizás al niño, por ejemplo, desde ahora, desde pequeño, con alguna, no sé, actividad o algo, a que a los otros compañeros no se les golpea. Porque tampoco los otros niños pueden quedarse callados porque el otro niño tiene alguna condición o mm. algo, no sé si me explico. Sí, te entiendo, María. Mire, ahí solo aclarar ya, y no sé si respondo ahí a lo que querías plantear, María, aclarar que cuando yo tengo autismo, ¿verdad? O tengo un diagnóstico de ese tipo, bueno, para nosotros no hablamos de TEA, le sacamos la T, pero no hablamos de Ah, que es ya. un trastorno, ¿ya? Para nosotros es autismo, ¿ya? Es autista, es autismo. De hecho, las mismas personas autistas prefieren que le llamen autista nada más. Y por eso lo digo así, hay gente que les toca un poco, pero por eso lo aclaro también. Desde ahí, y es lo mismo que un poco yo lo dije en la ponencia, que tiene que ver como decir que una persona es autista para explicar su conducta es no decir nada de esa persona. Ya es que está llorando porque es autista o él golpea porque es autista, es no decir nada de esa persona o de ese niño. A priori, que un niño sea autista no quiere decir que un niño por ser autista golpea. No quiere decir que un niño se desregula porque es autista, ¿ya? Y hoy día creo que eso se ha mal entendido en los distintos, em, en los docentes, en algunos especialistas que trabajan, y no es así, ¿ya? Y en todo ámbito, en un cerebro neurotípico o neurodivergente, nosotros debiésemos tratar de comprender por qué, qué necesita ese niño, qué está golpeando, qué necesita, qué busca, qué quiere, ¿ya? Porque nadie, ni un cerebro típico, ni neurotípico, nada, ni neurodivergente, golpea porque golpea, ¿ya? Eso ninguno, ni TEA, ni ninguno. Entonces, explicarlo solo con el diagnóstico es no conocer a ese niño. Y eso nos pasa muy cotidianamente, que solo la etiqueta nos sirve para decir, para explicar el no conocimiento de ese niño. Por supuesto que ese niño X, ¿cierto? Con autismo le pegue al tuyo o le pegue a cualquiera, ¿verdad? No debiese ser justificación de por qué es autista.
El niño Claro, pega porque algo le está pasando, algo necesita. Y a eso le llamamos nosotros poder comprender em, la función de su conducta. ¿Para qué? ¿Qué necesita? ¿Qué busca? ¿Por qué? Y ese es el foco. Ese debiese ser el foco de esa profesora educadora. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué gatilla? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo contengo? ¿Me entiendes? Cuando yo logro identificar y salirme de la etiqueta, ¿cierto? Del autismo, salirme de ahí y tratar de despejar esa conducta y tratar de comprenderla, atender en qué momento solo ese niño, cuándo, qué necesita, mentalizarlo también, ¿verdad? Y luego de eso tratar de contener, te aseguro que ya se sale la etiqueta, no es necesaria. El tema es que tratamos de explicarnos todas las conductas desde las etiquetas. Y ahí está la deshumanización, porque yo ya dejo de mirar al niño, yo lo dejo de mirar y comienzo solo a mirarlo desde el autismo. Y eso no habla de ese niño. Y lo que tenemos que buscar, María, es hablar de ese niño, no mirar su diagnóstico, porque su diagnóstico no dice nada, no dice nada de él. Y lo que tenemos que tratar de saber es de él. No sé si respondo, María. ¿Pasamos a la próxima? Bueno, ya. Muchas gracias, María. Ahora continuamos con Víctor. Muy buenas tardes, señorita Carolina. Espero que se encuentre bien y haya tenido un buen inicio de semana. Mi Gracias, pregunta es Vic. la siguiente. ¿Qué estrategias más efectivas se podrían utilizar para fomentar la regulación emocional en niños y niñas en la primera infancia, teniendo en cuenta padres o cuidadores negligentes y considerando las barreras en cuanto a los recursos humanos y la falta de capacitación de los profesionales dentro de los servicios de atención, ya sea colegio o salud pública? Porque si bien si comprendemos que una de las barreras igual para optar para los servicios de salud es la falta de de la capacitación a nivel de los recursos humanos, y también eso provoca que caigamos en la estigmatización, porque si tomamos el ejemplo inicial que usted dijo, de que, el niño, ¿por qué está llorando? Porque tiene TEA, obviamente, y está en una sala cuna, eso no es una respuesta tampoco profesional, pues. Entonces ya también ahí se evidencia una falta en cuanto al manejo de los diagnósticos, y porque se tiende ahora en sobrediagnosticar a la gente. Esa es como mi pregunta. Sí, mira. Ahora, yo creo que sí, se da que no, la gente o las personas o los sistemas no están tan capacitados, ¿ya? Pero hoy día bajo la ley TEA sobre todo ha habido una gran proliferación de información, muchísima y de muchos tipos. Hoy día también tenemos mucha más información a la mano, creo yo, de todo tipo. Y hoy día creo también que hay que saber distinguir el tipo de información que tenemos, porque podemos encontrar todo y de todo, ¿ya? Y ahí hay que tener un poco de cuidado, porque hoy día creo que tenemos mucho más información de la que podríamos haber tenido en cualquier otra época de nuestra vida. Eh, y sí, eh, pero creo que la mirada es la distinta, porque a veces entre más información tiene un profesional, pudiese ser mucho más soberbio a la hora de mirar a otros, ¿ya? Claro. Entonces ahí hay que tener como cuidado. Sí, tenemos que considerar que igual la persona detrás de un diagnóstico también sigue existiendo un niño. Y ese niño, con una buena educación de base, nos permite también a que después sean adultos funcionales. Y evitemos que también sean adolescentes que quizás por la escasa, por la escasa manejo de sus emociones o regulación emocional o manejo de ciertas situaciones, también puedan caer al consumo de droga y buscando maneras disfuncionales en cuanto a regularse o a afrontar ciertos conflictos a nivel personal, familiar, social.
Entonces considero que igual es muy importante fomentar la regulación emocional en niños, pero ¿cuál vendría siendo como la estrategia más específica para poder lograrlo? Lograr la regulación emocional. Sí, y que sea como estándar, indiferente, no, ejemplo, no que a mí me haga diferenciar, no es que este niño es TEA y este niño no tiene TEA, o este niño es TDAH y este niño es TEA, entonces obviamente hay estrategias diferentes, pero debe haber una que sea más general. Lo dije un poquito ahí, Víctor, no hay una estrategia. No existe. Si alguien te quiere vender o te dice estos son los 5 pasos para regular a cualquier niño, eso no existe. ¿Ya? No hay una estrategia, no hay una forma, no hay un estándar, porque todas las personas somos seres singulares en sí mismas. Por lo tanto, lo que pudiese ser para una persona pudiese ser muy distinta para la otra. Lo que calma a una persona o lo que te calma a ti o lo que te regula a ti es muy distinto a lo que me puede calmar o regular a mí. Lo que yo puedo necesitar para estar en calma es muy distinto a lo que tú puedes necesitar para estar en calma. Entonces, no hay una forma, no hay una estrategia. Lo que sí, lo único que pudiésemos nosotros establecer es poder desarrollar espacios de seguridad. ¿Y cómo se establecen espacios de seguridad? En los niños, de alguna forma, es con buen trato, es con un trato respetuoso, es manteniéndonos como con un cuidado estable, permanente, eh, como consistente, estable y permanente. Que la persona que cuida a ese niño, esa niña esté siempre con él, ya de manera lo más estable, consistente y permanente con él. Ya que tenga respuesta oportuna, que esté disponible para ese niño, pero no necesariamente es la estrategia, ¿ya? Desde el modelo que nosotros trabajamos no hay una estrategia, no hay una forma, porque cada niño es un individuo único, ¿ya? Sí tenemos formas y que tiene que ver con de qué manera nosotros trabajamos de alguna forma desde las metodologías AMAR, en donde desarrollamos competencias en los adultos, que son las competencias de atender, mentalizar, automentalizar y regular, para desplegar estas estrategias en el trabajo con los niños. Y ahí, con el desarrollo de estas capacidades, de alguna forma, establecer la mejor estrategia para ese niño. Pero no hay uno, no existe. Si te la quieren vender, ten tus dudas, Víctor, porque no hay una forma. Por lo menos desde la Entiendo. metodología, de la forma en que nosotros trabajamos. Ya, la Vale, última vale. pregunta. Gracias. Ya, finalizamos con Karina. Karina, te estoy dando el pase para que hagas tu pregunta. Ahí está. Ahora sí, ¿me escuchan? Hola, Karina, sí. Hola, profesora, buenas noches. Muchas gracias por la Hola. exposición. Estuvo buenísima, me encantó. Mucho conocimiento me entregó. Así que Ay, agradecida muchas igual. gracias. Gracias, profe. Bueno, mi pregunta se ha ido sumando con respuesta con las otras preguntas que le han hecho, pero en realidad va en relación a una situación difícil en la cual yo trabajo. Yo soy psicóloga, trabajo en un programa ambulatorio de mejor niñez y constantemente yo voy a las residencias residencias de menores donde yo voy a hacer atenciones. Entonces, y constantemente en ese contexto, igual para que los compañeros entiendan, Ujú. hay constantes desregulaciones emocionales, hay situaciones de bastante estrés donde los chicos están muy exaltados, es como pan de cada día, cada rato hay crisis. Entonces me gustaría Sí. saber, yo sé que depende de cada niño, ¿cierto? Las educadoras deberían saberlo, pero ¿qué pasa cuando un chico uno busca el espacio seguro, pero a pesar de eso él se autoagrede, se muerde, intenta incluso agredir al profesional? Yo he intentado como a veces contener a través del abrazo, pero desde la parte técnica me dicen que eso no se puede hacer, entonces como ¿qué estrategia usted me puede como orientar como básicas que uno tendría que tener frente a esas situaciones, esos casos que son bastante complejos? Karina, gracias por tu pregunta.
compleja situación, por supuesto, pero ahí, mira, es distinto, es muy distinto tu escenario, porque ahí estamos en una línea distinta a la que abordamos en el seminario. Es una línea desde la mirada del trauma complejo. Ya, cuando hablamos desde la línea del trauma complejo, no hablamos de la misma manera, ya, porque los sistemas de alerta, o sea, cuando yo hablé de la activación de la amígdala, por ejemplo, ante una desregulación, cuando estamos con un niño con trauma complejo, esta amígdala está activada constantemente, ya, es como que en ellos, cuando hay trauma complejo, cuando están en el sistema de residencia, tenemos que imaginarnos que esos niños están como constantemente solos en la selva de noche. Entonces se sienten en un estado de amenaza constante, de manera permanente. Por lo tanto, tenemos obviamente estas situaciones que son complejas de regulación con conductas de autoagresión. Y cuando tengo conductas de autoagresión, las miramos no como tenemos que mirarlas desde el trauma complejo, Karina. Y ahí, por ejemplo, muchas veces estas conductas de autoagresión son conductas de autorregulación. Ellos nunca han aprendido que un otro me regule y me calme. O sea, que tú vayas como externa, que no tiene ningún vínculo con él, que no te conoce, que nunca te ha visto, que yo no estoy acostumbrado a que alguien me calme, para él es muy amenazante. Entonces, ¿de qué estoy acostumbrado yo en mi historia de vida a calmarme solo? ¿Y cómo lo he logrado en mi trayectoria de vida? Por eso es la función de la conducta. Mi mejor forma es mordiéndome, es golpeándome. Y así me calmo, así me regulo. Eso cuando explicamos y cuando comprendemos el trauma, ¿ya? Por eso también tenemos que comprender a ese niño, a esa niña en su situación particular, porque es distinto un niño que tiene conductas de autolesión versus un niño que sale con la emoción hacia otros o que tiene ambas. O asimismo, cuando tengo situaciones, por ejemplo, no solo de desregulación, sino que de gatillamiento, que también se da en el trauma. Entonces, es muy amplio, ¿ya, Karina? Pero este elemento de trauma se ve ampliamente en el seminario, o sea, en el postítulo de infancia, ¿ya? Lo trabajamos ampliamente. Así que te recomiendo que lo puedas tomar porque creo que te clarificaría muchísimo el trabajo en trauma complejo con niños pequeños. Eso, ¿no? Da muchísimo más, Karina, pero creo que la única forma de poder comprender a cualquier niño, cualquiera, es tratar de mirar a ese niño en su singularidad, a comprenderlo a él, qué necesita, por qué hace lo que hace. Y la mirada del trauma, pudieses leer ahí El trauma oculto en la infancia, por ejemplo, de Felipe Le Calenier, te pudiese ahí también dar quizás algunas luces del trabajo en trauma. Eso, María. Ya. Muchas gracias, Carolina. Ahora, para finalizar, le invito a dejar unas palabras para invitar a los participantes al postítulo. Por supuesto que sí. Les agradezco mucho, ya somos 400 a esta hora. Muchas gracias por eso, de verdad. Un agrado compartir esta noche con ustedes. Solo invitadísimos todos al seminario del postítulo de infancia. Es un seminario muy bonito que lo hemos construido con mucho cariño, liderado por Felipe Le Calenier, que es un seco en términos de investigación del trabajo en infancia por muchos años. Ya, así que los invito a mirarlo, a mirar los módulos, y les aseguro que hoy día lo que hemos visto es una pequeña parte de lo que pueden conocer durante ese postítulo. Así que les agradezco este momento, los invito a que lo miren, lo revisen y gracias por la participación del día de hoy. Y a pesar de que se quedaron hasta tarde, ya son las 9:30 casi, nos pasamos un poquito en la hora, le agradezco mucho la participación y que se hayan conectado hasta esta hora. Y bueno, aquel que se gane la beca, nos veremos posteriormente en el postítulo. Muchas gracias.